primero por el modo, bueno, vos en realidad por un poco antes, porque vos te acercaste al grupo de Kirchner un poco antes, ¿no? Aquí no lo conocí en 96, 97, Claro. por ahí. Entonces por ahí arrancar ahí, digamos, con algún detalle y vamos a empezar a preguntarte, digamos, algunas cosas que son bastante obvias, digamos, bueno, cómo veían ustedes el momento político, toda esa historia de que no pensaban, digamos, que iban a llegar al poder, que pensaban que era una instalación nacional para después. Sí. Y tal vez algún detalle sobre los problemas del peronismo, digamos, porque una de las cosas que nos interesa hablar de ese periodo 2001-2003 es la fractura. No, por favor. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿No querés sentarte allá? Porque si no sabes que no vas a poder... Bueno, hay una. ¿Querés que...? ¿Qué quieres tomar? Agua está bien. ¿Agua? Sí. ¿No querés un té? No, gracias. Teresa. Por te lo vas a sacar posible, vas a sacar la cámara, Gracias. porque si no va a salir mal. Te decía, bueno, entonces, digamos, en todo el periodo, de realidad desde el 98, 99, ya empieza todo el periodo de Duhalde y la división del peronismo alrededor de ese eje y cómo eso influyó en las dificultades del gobierno, digamos, ¿no? Pero antes del 2001 también fue. Bueno, eso. Empezaremos por ahí y después vemos hasta dónde llegamos. Bueno, ¿Cuánto tiempo tenés hoy? No tengo idea exactamente, pero yo creo que por lo menos hasta las 12 seguro tenemos tiempo. Voy a localizar mis preguntas en el email, perdón. Nicolás tiene una lista más larga de esa presa. Hay unas tuyas y después unas mías. Perfecto. Bueno, cuando quieran empezamos. Sí, ya la cámara ya está. Empezamos. Hay que poner la cámara más cerca de Alejandro, yo creo que va a salir bien eso. Lisa, lo que yo creo que el tema veo que están grabando, que pretenden no hacer mucho ruido, me preocupa el aparato ese. No voy a poner, que es Bueno, gracias. Perfecto. ¿Y le puedo pedir un vasito de pomelo y la dejo en paz ya, Teresa? Perdóneme. Bueno, empezamos entonces. Si querés, empezamos simplemente con tu presentación. Mi historia Tu historial hasta el momento 96, 97, cómo fue que te acercaste al grupo de Néstor, cómo veían en ese momento la situación política del país general, la situación del peronismo y te empezamos a preguntar sobre lo que viene después, digamos. Ok, yo empecé... Gracias, Teresa. A ver, yo empecé a militar en el peronismo en el año 73, con la brigada de Cámpora. En esos años era estudiante del Colegio Nacional Mariano Moreno y era delegado de la Unión de Estudiantes Secundarios, primero de mi división, después uno de los delegados del colegio. 73, 74 milité en la UES hasta que se produjo la ruptura de Montoneros con el pase de la clandestinidad, que fue en el 75, si no me equivoco, y ahí se produjo todo un debate interno sobre qué teníamos que hacer cada uno, y yo estuve en la lógica de que no podíamos nosotros afrontar un proceso constitucional con esas lógicas. La verdad es que yo además siempre digo que no tengo muy claro qué es lo que ha influido a mí ideológicamente más, porque soy parte de una generación que aprendí guitarra con media, amigo de Nito, del Huerzo. Soy parte de una generación que estaba más influida a veces por Bob Dylan, por Joan Baez, por toda la lógica pacifista que por Gelmenich y sus muchachos. Así que nunca entendía muy bien esa propuesta que se hacía. Ahí me quedo militando dentro de lo que se llamó la UES Lealtad y seguí hasta el año 76 que vino el golpe militar.
El golpe militar nos dejó a todos sin actividad política. Yo me dediqué a estudiar en la facultad y a Derecho de Buenos Aires y recién después de la Guerra de Malvinas se produjo una suerte de apertura de la política y ahí pudimos volver a la actividad. Creamos nosotros un grupo que se llamaba el Frente de Orientación Nacional, que era un grupo que reivindicaba Forja, básicamente la ciudad de Forja. Y todas nuestras revistas, todas nuestras cosas tenían que ver con las ideas del forjismo, que nos parecía a nosotros una idea del peronismo un poco más ayornada y más propicia después de la muerte de Perón y del desencanto que nos generó Isabel y la Perrea. Hicimos en aquel entonces una alianza con lo que se llamaba el Frente Peronista Universitario, que comandaba Jorge Argüello, y juntos fuimos al centro de estudiantes, a pedir al centro de estudiantes cuando se reabrió por primera vez el centro de estudiantes de Derecho, y fue la única vez que logró el peronismo ser segundo en una elección de un derecho. Fuimos Jorge de primer candidato y yo fui de tercero. Y vino la democracia, tuvimos el desencanto de Luder y de su resultado electoral, y en el año 85 empezamos a trabajar en el tema de la renovación, primero con Grosso en Capital. Yo era militante del peronismo de Capital, y en el año 87, si no me equivoco, fue que se genera el Congreso de Río Hondo, que fue el congreso donde la renovación peronista empieza a hacer pie. Tenía en ese momento el liderazgo es bueno recordarlo porque todo es muy vertiginoso en Argentina, pero en ese momento el liderazgo estaba en Grosso, en De la Sota y en Manzano y en Menem, irónicamente. Y el Congreso me nombró junto con Alberto Iribarne apoderado nacional del partido, y después dispuso la intervención del PJ de la provincia de Buenos Aires, que fue cuando logramos correr a Herminio Iglesias. Y ahí fui interventor yo del PJ de la provincia de Buenos Aires junto con Alberto Iribarne. Seguimos militando, vino el 89, nosotros trabajamos en la campaña de Cafiero de la Sota. Yo trabajaba en los equipos económicos de Cafiero, donde estaban Rodolfo Frigieri, Felipe Solá, Guido Di Tella, y perdimos. Y cuando asume Menem, yo en esos años era subdirector general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, había estado allí durante toda la gestión de Juan Surrey. Cuando sube Menem me pide, Guido Di Tella me propone ser secretario general del Ministerio de Economía. En el tiempo en que Guido Di Tella iba a ser ministro de Economía, después se le ocurrió decir que en Argentina tenía un dólar recontra alto y terminó en la embajada de los Estados Unidos, Guido. Y me rescata Frigieri cuando Guido Di Tella cae y me hace superintendente de seguros. Estuve desde el 89 hasta el 95 en la superintendencia de seguros, con una posición. La superintendencia es un lugar de una segunda línea en temas de trascendencia pública, con una posición medianamente crítica a la política económica del gobierno de Menem, muy cuestionador de la idea de las privatizaciones y de las lógicas que funcionaban y de la desregulación. Recuerdo por esos días escribí un artículo que me trajo bastante problemas, que llamaba La palabra desregular no existe, y eso ya empezó a generar una tensión densa. Y en el año 95 renuncié a mi cargo, después de hacer público que yo estaba en desacuerdo con la reelección de Menem. Renuncié y me fui a trabajar al Grupo Banco Provincia, y allí empecé a vincularme con Eduardo Duhalde. Eduardo Duhalde ya entonces pintaba como candidato a presidente y estaba muy enfrentado a Carlos Menem. Y yo, que la verdad tenía muchísimas diferencias con Menem, me acerqué mucho a Duhalde tratando de compensar el peso específico de Menem dentro del peronismo.
empezamos a trabajar en el grupo Banco Provincia, allí desarrollé gran parte de lo que soy el grupo. Y en el año 96 creo que fue, 96 o 97, no tengo muy preciso, 95, no, 96 o 97, porque yo estaba en el banco. Un amigo me presenta a Kirchner, que Kirchner dijo que quería conocerme porque había leído un artículo mío que había publicado yo en Clarín, donde específicamente hablaba precisamente del problema de la regulación de la economía. Y comimos una noche en Teatriz, me acuerdo, y a partir de allí empecé a hablar muy seguido con Kirchner. A mí me cautivó mucho la lógica con la lógica que él me planteaba que gobernaba su provincia, en el sentido de una provincia donde el Estado estaba presente en el Banco Provincial, donde la explotación minera estaba compartida entre capitales privados y el Estado, en fin, una administración superavitaria. Me pareció una serie de cosas realmente llamativas y a los dos nos vinculaba el enfrentamiento a Menem y que de algún modo los dos estábamos aliados a Duhalde, porque en verdad Duhalde, el único gobernador que lo apoyaba era Kirchner en ese momento. Y yo diría que hasta el final fue el único que explícitamente lo apoyó. Y bueno, empezó a correr ya cerca la campaña de Duhalde, donde todavía estaba la dupla Duhalde-Palito discutiéndose si Palito confrontaba con Duhalde o no, y Menem insistía con la reelección. Y Duhalde me pide a Julio Bárbaro, Alberto Ibarni y a mí si por favor no podíamos organizar un grupo de peronistas progresistas para evitar el éxodo de peronismo a la fila del Chacho. Y entonces nos pusimos a trabajar con eso, con Alberto y Julio Bárbaro. Y empezamos a convocar a algunos compañeros que pudieran tener esa condición. Estaban Ignacio Chojo Ortiz, estaba Valdovinos, estaba Carlos Tomada, Esteban Ricky, que lo llevé yo, estaba Jorge Argüello, estaba Miguel Talento, que lo llevé yo, Roberto Ivancic, que lo llevé yo. Algunos de esos estaban también en el grupo Calafate, ¿no? Bueno, es que ahí voy. Cuando llegó el momento, cuando el grupo estuvo medianamente armado y ya habíamos hecho una serie de desarrollos, yo se lo cuento a Kirchner y Kirchner me pide si puedo incorporar allí a Cristina, que era una senadora en Buenos Aires, que a quien conocía obviamente. Entonces habló con Duhalde de la incorporación de Cristina y Duhalde dice que sí, porque como la ve muy confrontativa con Menem le pareció una buena idea. Y entonces la incorporamos a Cristina y a Cristina la incorporamos ya cuando estaba todo armado para alargar la primera reunión. Cuando hacemos esa reunión para ponernos a trabajar, que lo hacemos en las oficinas del Grupo Provincia, yo planteo que tengo la idea de hacer algo distinto a todo, no hacer paneles y demás, sino hacer como una mesa de trabajo con un número reducido de gente, donde solamente vayan los invitados y que el debate se haga con la prensa adentro, o sea, que no haya ningún tipo de ocultamiento y demás. Y todos estuvieron de acuerdo. Cuando hubo que resolver cuál era el lugar, Cristina dijo, nosotros tenemos un lugar muy lindo en el sur que podemos poner que se llama Calafate. Y entonces allí fuimos todos, a Calafate, y así surge el Grupo Calafate. La gente piensa que el Grupo Calafate es el grupo original de Néstor. El Grupo Calafate en verdad fue un grupo ideado para generar un polo progresista que apoyara desde el peronismo a Eduardo Duhalde. Y fue creado para eso. Yo me convertí en el coordinador general del Grupo Calafate, organicé el primer encuentro, que fue bastante exitoso y tuvo bastante difusión. En la prensa parecíamos como unos bichos rarísimos que decíamos ser progresistas y apoyábamos a Duhalde. Y después hicimos un segundo encuentro que se hizo en Tanti, en Córdoba, que fueron las dos reuniones que se hicieron en el Grupo Calafate. Este segundo ya fue mucho más amplio, convocó a más gente y fue virtualmente el último del Grupo Calafate en esos términos. ¿Y por qué fue el último? Porque allí Duhalde ya había acordado con Palito Ortega
y a todos nos había caído muy mal ese acuerdo. Era Palito Ortega vicepresidente y Chichi Arauz de jefe de campaña, que para nosotros era como un sopapo. Y entonces no entiendo por qué Duhalde permitió que se llamara Grupo Calafate si era para apoyarlo a él, y además en la se reunión llamó el estaba- Grupo Calafate porque fue en la ciudad donde nos reunimos por primera vez. Claro, Yo estaba- siempre digo que si De la Sota hubiera sido el socio y nos prestaba Carlos Paz, se hubiera llamado al Grupo Carlos Paz, y si hubiera sido Romero el socio, también nos llamamos el Grupo Cafayate, qué sé yo, pero como fuimos a Calafate, se llamó Grupo Calafate. Así fue. Lo que es real es que cuando aparece esa crisis con Palito Ortega, con Chichi Arauz y demás, y muchos de nosotros empezamos a decir a Duhalde, no era esto para lo que vinimos, ahí empezamos un grupo mucho más reducido del inicial, empezó a volcarse a Néstor. Ese grupo más reducido, yo casi creo que lo puedo contar con los dedos de las manos, ahí estaban Carlos Tomada, Eduardo Baldovinos, el Bebe Rigui, Miguel Talento, Norberto Ivancich, Alberto Iribarne, Jorge Arguello, Cristina y yo. Ese era el grupo. No había, y lo que se conoció como Grupo Calafate fue eso, que fue en verdad lo que decantó de un grupo inicial que nació para Duhalde. De todos ellos, el único que siguió teniendo un trato directo y permanente con Kirchner ya de trabajo fui yo. Los otros miraban con simpatía lo de Kirchner, pero no estaban como más tan jugados a Kirchner, ¿no? Estaban decididos a votar, o estaban participando en los actos, pero no tenían una actividad política tan ¿Y tu explícita. relación con De hecho, por ejemplo, Jorge Arguello terminó jugando con Macri. ¿No? ¿Y tu relación con Duhalde cómo siguió después de...? No, siguió muy bien, y yo la verdad siempre le guardé mucho afecto a Duhalde, porque él me parece que dio una pelea importante que fue sacarlo de la carrera Menem, que parece una cosa muy difícil en el peronismo. De cualquier modo siempre vi en él, y se lo he dicho a él desde el cariño y el respeto que le guardo, que la única cosa que me separaba bastante eran las formas conservadoras de su gestión. Duhalde es un conservador bonaerense, tiene esa lógica, ¿no? Peronista, pero con formas conservadoras. Ahora vos seguís trabajando en el BAPRO 99 y... Yo seguí trabajando hasta el año 2000, o sea, en el 99 Duhalde pierde la elección, y en el año 2000 Duhalde nos pide que hagamos un acuerdo en la ciudad de Buenos Aires para dar pelea contra la Alianza, que era muy fuerte. Y entonces en ese acuerdo fuimos todos los que habíamos estado con él, Alberto Iribarne, Jorge Arguello, Roberto Vigón, yo, y fue el acuerdo de lo que se llamó el Encuentro por la Ciudad, donde estaba el grupo de Beris, el grupo de Cavallo y nosotros, para enfrentarlo. La historia que cuenta de que yo era un hombre de Caballo, fui afiliado a Caballo, nunca ocurrió, tiene que ver con esta historia, que Duhalde nos pide que hagamos ese acuerdo. Hay que acordarse que Duhalde en algún momento, inclusive Kirchner estaba de acuerdo con la idea, pensó en llevarlo a Caballo de vicepresidente en el año 99. Entonces él tenía el acuerdo, finalmente lo que logró es que Caballo baje su candidato en la provincia, y eso le permitió a Rucauf ganar la provincia de Buenos Aires, con lo cual entre ellos existió una relación muy buena. Y bueno, y entonces fuimos allí, y yo en el año 2000 salí electo legislador de la ciudad, y ahí definitivamente terminé mi vínculo con Duhalde de gestión, digo, ¿no? Ya no tuve nada que ver con la provincia. Y además Rucauf era alguien que me preocupaba sobremanera, con quien tenía muchas diferencias de visión, con lo cual yo me quería ir de ahí, francamente. Si no hubiera sido electo, me hubiera ido igual. Me fui saliendo electo por una cuestión de guardar cierta forma, ¿no? Claro. De no romper lanzas. Ahora, ¿en qué situación estabas vos cuando estalla la crisis? A ver, te cuento una cosa, que me parece, cuando fue lo de Tanti, me acuerdo de la reunión de Tanti, eso está contado en el libro mío, pero cuando fue la reunión de Tanti,
y ahí se produce una tensión, un momento de tensión muy densa entre Kirchner y Duhalde, porque Kirchner la recrimina directamente lo que Duhalde había hecho con su acuerdo. Y Duhalde, en el momento del cierre, estaba sentado Duhalde, Cristina y yo al lado, entre Duhalde, a cada lado de Duhalde. Y enfrente de una enorme mesa, en la otra punta, Kirchner. Entonces lo presento yo a Duhalde. Cuando empieza a hablar Duhalde, Kirchner se levanta y se va. Y están todos los periodistas viendo. Y entonces digo, bueno, acá estamos en víspera de un problema y ahí me voy con él. Me levanto y me voy con él y digo, ¿qué es lo que estás haciendo? No me quedo, acá no me quedo, qué sé yo. Y fuimos a caminar por la colonia de Tanti y el Banco de la Pensión Nacional, que debe tener como 4 o 5 kilómetros del perímetro. Y ahí por primera vez Kirchner me dice que no se puede seguir siendo del ala progresista de un peronismo conservador. Y me plantea, yo te necesito que vos te pongas a trabajar conmigo para que seamos otra cosa, para que hagamos otra cosa, tenemos que animarnos. Yo lo vi muy fogoneando mucho la idea, pero la verdad es que interpreté que tenía más que ver con el momento que le tocaba vivir que con una expresión real de voluntad de hacerse cargo de eso. Cuando yo salgo electo, hubo una discusión dentro del grupo, de ese grupo Calafate reducido, sobre qué debíamos hacer, si participar o no, como decía Duhalde, en la campaña con Cavallo. La verdad fue una discusión muy tonta porque la verdad unos decíamos tenemos que cerrar y los que decían que no teníamos que cerrar porque estaba Cavallo decían que había que cerrar con Vélez. Y después Vélez y Cavallo cerraron, con lo cual todos quedamos en el mismo lugar. Pero la verdad eso nos tensó mucho la relación y tensó mucho la relación con Cristina, porque Cristina decía que no había que acordar con Cavallo. Y yo le decía a Cristina, yo no te entiendo a vos, tu marido lo quería poner vicepresidente y vos no te bancás que sea jefe de gobierno, decía una cosa medio rara. La propuesta de que Cavallo fuera vicepresidente de Duhalde en el 99 era algo que Néstor le interesaba, digamos. Era algo que Néstor creyó una alianza electoral posible por lo siguiente. Dijo, el progresismo está totalmente tomado por la alianza, entonces tratemos de dar una oferta conservadora. Esta fue la idea. Más allá de que después él obviamente iba a tratar de incidir, no era que él se había vuelto conservador, sino decía, ganemos y después vemos cómo manejamos la situación. Y bueno, eso generó que, te cuento todo esto por esto que te voy a contar, eso generó que en ese tiempo que duró la campaña, con Kirchner tomara distancia del tema. Hablando conmigo una vez por semana por teléfono, pero sin vernos, como que él no estaba muy convencido de lo que estábamos haciendo. En agosto fue la elección, fue un día domingo, y el día martes me llamó para desayunar un miércoles. Y el miércoles desayunamos en Ópera Prima, me acuerdo todo porque era una situación tensa, porque era encontrarme con alguien que medio me recriminaba lo que había hecho. Y en Ópera Prima, él lo primero que me dijo es, tenías razón vos, hicieron una gran elección, más allá de que Cavallo se volvió loco porque dijo eso de los partisanos de Frepaso. Bueno, ahora que terminaste tu aventura, yo te vengo a decir una cosa. Yo quiero que vos te pongas a trabajar conmigo para ver si llegamos al 2003 y ver cómo llegamos. Pero tenemos que ponernos ya a trabajar. Si yo no te tengo a vos, yo no puedo hacerlo. Porque necesito alguien en la ciudad al que conozcan los factores de poder, por decirlo de algún modo, y que también tenga vínculos con los medios, con la prensa, para ver cómo podemos hacerlo. Y ahí empezamos. Y me acuerdo como si fuera hoy que eso fue un día miércoles, yo a las 12:30 nos fuimos a comer al Plata, al restaurante del Plata, que va en Rodríguez Peña y Santa Fe, y a las 3 de la tarde salí, lo llamé a Duhalde y le dije necesitaba verlo, y Duhalde me citó en unas oficinas que tenía arriba del Tortoni. Y fui y le dije, mire Eduardo, yo quiero ser leal con usted, quiero serle franco, hemos tomado esta decisión con Néstor de ponernos a trabajar con miras al 2003. Y Duhalde me mira y me dijo, sí, está todo bien, se fue con un amigo. Media me trató como diciendo todo loco, no me miran, sí, no sé, no hay problema.
Y así empezamos. Y la verdad es que no empezamos con la idea de que nosotros podíamos llegar al 2003, porque no pensamos tampoco que todo se iba a precipitar del modo que se precipitó. Así empezamos. ¿Y Néstor tenía algún otro, digamos, tenía un grupo más amplio, digamos, su de grupo, lanzamiento nacional? ¿Tenía gente en otras provincias? No tenía absolutamente nada. No teníamos absolutamente nada. A partir de aquí empezamos a construir. Y empezamos a buscar compañeros, personas que se fueran acercando, y se fueron acercando de todos lados. Se acercaron mucho después de la crisis del 2001, mucha gente del Frente Grande, del Prepaso. Y había un grupo de origen más peronista que éramos los que estábamos. Pero digo, yo te diría que inicialmente éramos él y yo, francamente. Después se fueron sumando personas como Juan Añón, que era un viejo dirigente montonero que estaba creo que en Avellaneda o en Lanús, no me acuerdo. Se acercó Kunkel, que había sido compañero de Kirchner y que en ese momento trabajaba con Pereira en Florencio Varela, era bastante dualista por esos años. Y bueno, y yo que le vivía traccionando gente de Capital, y así un día lo traje a Alberto Urbano, otra vez a Juliana Marino, lo volví a traer a Jorge Argüello, lo traje a Vélez, en fin, después ya vino un proceso de ir acumulando. Ahora, cuando asume Duhalde, hay toda una discusión respecto a... Ahí en el medio todo un problema, que es que es donde nosotros aprovechamos, o yo aprovecho para intentar poner los Kirchner en el escenario nacional, que es la guerra de los gobernadores contra De la Rúa por el pacto fiscal. O sea, viene Machinea con el impuestazo y esto produce una enorme recesión económica, algo parecido a lo que se ve ahora. La recesión económica complica los impuestos al consumo, y los impuestos al consumo son los que se coparticipan, empiezan a caer. Y entonces De la Rúa pide hacer un pacto fiscal y el único que se opone abiertamente es Kirchner. Eran las reuniones que se hacían en el CFI, y donde Kirchner tenía ahí un rol preponderante. De la Rúa, ya medio agobiado, lo pone a Cavallo, ministro de Economía, y Cavallo me pide que yo le organice una reunión con los gobernadores peronistas, porque él dice que difícilmente él iba a poder gobernar con los radicales, me dijo textualmente. Y entonces lo llamé a Kirchner, yo le dije la verdad, yo al único que le puedo llamar es a Kirchner, porque con los demás gobernadores no tengo ningún trato concreto. El que puede plantear esto es Kirchner. Se lo planteé a Kirchner, quien aceptó, y en mi casa, el mediodía del día en que juró Cavallo, nos juntamos, Cavallo que vino con Bastos, Puerta, Kirchner y yo. Y lo que se planteó ahí era no estamos de acuerdo con el proceso de ajuste que se está viviendo, creemos que Kirchner le planteó una idea muy keynesiana de que había que volver a promover el consumo, que había que salir del ajuste que había puesto López Murphy en esos 15 días que fue ministro, y Cavallo le contestó: quédate tranquilo que yo ahora estoy más keynesiano que vos. Y después dijo una serie de cosas que fueron muy llamativas, porque él evidentemente tenía mucha confianza en sí mismo y él pensaba que su nombre en el escenario político argentino iba a volver a generar confianza y atraer inversiones. Pero me parece que ahí cometió un error garrafal, que es el comienzo de todo,